Señor presidente, señorías, traemos a esta Cámara un dictamen que es el fruto de los trabajos de una comisión de estudio que se ha estado reuniendo, trabajando, elaborando este dictamen a lo largo de más de 5 meses. Lo primero que deberíamos de dar respuesta es si esta Cámara está en condiciones, si está legitimada para acometer las reformas que se proponen en ese dictamen. Por nuestra parte, no tenemos ninguna duda al respecto. No tenemos ninguna duda al respecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25, 1 y 2 de nuestro Estatuto de Autonomía, que establece las líneas generales del sistema electoral autonómico, propiciando un sistema configurado en base a los principios de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con aplicación de un sistema de representación proporcional. El apartado segundo de este artículo 25 confiere a una ley de esta Cámara la aprobación de el desarrollo de esos principios. Una ley para la que exige el voto de la mayoría absoluta de esta Cámara. En consonancia, por otra parte, con lo que exige también el artículo 81 de la Constitución, que la mayoría reforzada que exige es la de la mayoría absoluta también para aprobar las normas del régimen electoral general. Pero más allá de esta cuestión puramente normativa, la pregunta que deberíamos hacernos es si tenemos también la legitimidad, no solo la legalidad, sino la legitimidad para proponer esta reforma. Y desde este punto de vista nosotros entendemos que sí. No solo nos ampara la legalidad, sino la legitimidad. Desde luego nos parece que tenemos toda la legitimidad o mucha más legitimidad de la que para regular el régimen electoral puede tener en este momento el legislador del año 1986. Esa es la norma que ustedes conocen, que regula las elecciones autonómicas y que data de 1986. Aquellos legisladores aprobaron aquella ley en función de la Asturias de entonces, de aquellas circunstancias, y nosotros, como legisladores, estamos investidos de toda la legitimidad que nos confieren los asturianos de hoy. No los del pasado, sino los de hoy. Y además tenemos la legitimidad de saber qué efectos ha producido a lo largo de todos estos años esta norma. Y, por lo tanto, creo que, ya digo, tenemos más legitimidad que el legislador del 86, porque estamos legitimados por los asturianos de ahora, los que tienen que ejercitar el derecho al voto, y porque, además, después de 27 años, creo que las circunstancias de nuestra sociedad han cambiado. ¿Y a qué problemas debería responder la reforma, según nuestro grupo parlamentario? Lo hemos dicho siempre. Tenemos que solventar una serie de problemas que tiene nuestro sistema electoral, que por otra parte son comunes al sistema electoral general, a la LOREG. Sí es cierto que en menor medida, si somos justos, tendremos que reconocer que estos problemas que se dan aquí en Asturias no se dan con la misma virulencia que se dan en el régimen electoral general. Y no podía ser de otra manera, si tenemos en cuenta que Asturias tiene 1 millón de habitantes, está dividida en 3 circunscripciones, y España está dividida en 52 circunscripciones, por lo cual los problemas de los que voy a hacer referencia ahora, en el caso del régimen electoral general, probablemente se multiplican por esas 52 circunscripciones. ¿Y qué problemas son a los que yo quiero hacer referencia? En primer lugar, nuestro sistema tiene un problema de falta de equidad. ¿Y qué queremos decir con falta de equidad? Pues lo primero, entendemos por falta de equidad la injusticia que supone que el valor del voto de los asturianos no cuente lo mismo, no tenga el mismo valor del voto de los asturianos en función de dónde residan o en función de a quién voten. Esto es una cuestión puramente objetiva que ustedes pueden contrastar. En la circunscripción central se necesita el voto de 10.564 asturianos para obtener derecho a un diputado, a un escaño en esta Cámara. En la circunscripción oriental se necesitan 5.215 y en la occidental 6.702. Esa es la imagen de esa injusticia, de que hoy el peso del voto de los asturianos no cuenta lo mismo en función de dónde residan y nos parece. ¿Y qué más tenemos que corregir? Tenemos que corregir la proporcionalidad. La proporcionalidad, que quiere decir que la representación se corresponda con los votos recibidos de los ciudadanos, aceptando además que una proporcionalidad pura, una proporcionalidad perfecta, no se podrá dar en ningún caso, porque el sistema electoral también tiene que garantizar la gobernabilidad, tiene que garantizar la formación o la capacidad que tengan las cámaras para formar gobiernos. Pero eso se consigue con otros mecanismos, no hurtando la proporcionalidad, sino con la barrera electoral o con la fórmula electoral, en este caso la fórmula DONT, que ya privilegia a aquellas fuerzas mayoritarias. Y nuestro sistema no es proporcional, y no es proporcional porque se pierde el voto de muchos asturianos.
El voto de muchos asturianos que, habiendo votado a partidos que superan precisamente esa barrera electoral del 3%, sin embargo, su voto no se traduce. La barrera electoral real, no la legal, la barrera electoral real que existe tanto en la circunscripción oriental como en la circunscripción occidental supera el 15%. Y, por lo tanto, estamos dejando fuera de representación a votos a más de 10.000 asturianos que legítimamente han conferido el voto a fuerzas políticas que, superando la barrera electoral, no consiguen representación. Además, entendemos que hay que dar respuesta a un reto y a un reto muy importante, y es la creciente demanda de participación de los ciudadanos. Es casi un lugar común que repetimos mucho los políticos últimamente, este abismo que se abre entre ciudadanos e instituciones, entre representantes de los ciudadanos, entre los asturianos y nosotros los políticos. Y tenemos que actuar sobre las leyes electorales para suturar ese abismo, para permitir que los ciudadanos se acerquen a las instituciones y las sientan como propias. Miren, lo decía el propio Consejo de Estado en su informe del año 2009, efectuado a instancias del Gobierno socialista. Consideraba que era necesario, que había una serie de aspectos susceptibles de mejora en nuestro sistema electoral. Estas mejoras, según palabras del propio Consejo de Estado, deberían de ir en aras a garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes. No se nos puede escapar, por otra parte, que aquí en Asturias, en el año 2012, en las últimas elecciones autonómicas, batimos todos los récords de abstención. No sé a ustedes, pero desde luego a nosotros ese es un dato que nos preocupa, y nos preocupa sobremanera. Nos preocupa que en Asturias, en las últimas elecciones, el 48,85% de los asturianos con derecho a voto no lo hayan ejercido. Estamos hablando de 483.625 asturianos que no se sintieron motivados para acudir a las urnas y, por lo tanto, tenemos que dar respuesta a ese reto e incentivar la participación. En esa línea de solventar estos problemas de nuestro sistema electoral, en el que propone las reformas el dictamen de la comisión que traemos hoy aquí. Propone la incentivación de la participación, propone el desbloqueo de las listas electorales, propone las elecciones primarias. Es cierto que hay un cierto debate que yo no quiero hurtar sobre si sería en una norma electoral, en una norma reguladora de los partidos políticos, donde debería de ir este criterio de las elecciones primarias, pero creo que a nadie se le puede escapar, creo que nadie de los que estamos aquí debe despreciar la necesidad de garantizar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, que somos instituciones que ejecutamos funciones públicas muy importantes y que, por lo tanto, nuestra configuración interna no es un asunto puramente privado, de una corporación privada. Somos una corporación pública sujeta al derecho público, que recibimos fondos públicos, cuantiosos fondos públicos, y que, por lo tanto, tenemos que comprometernos, como mínimo, a garantizar internamente esa democracia y esa participación. En fin, el conjunto de las medidas que se proponen en la reforma no se las voy a desgranar, porque ustedes las conocen suficientemente. Es cierto que la medida probablemente que ha suscitado más polémica es el cambio de la asignación de escaños y el cambio de las circunscripciones. En primer lugar, quiero decir respecto a esto que me gustaría que se valorase el esfuerzo que hemos hecho algunos grupos en esta Cámara para tratar de conciliar distintas posturas, para tratar de conciliar las posturas de los que hacían causa del mantenimiento de la representación territorial y de los que hacíamos causa de los principios de la igualdad del voto y del aumento de la proporcionalidad. Y yo creo que lo hemos conseguido con un buen modelo y con un buen sistema que concilia esos dos principios. Lo hemos conseguido manteniendo, ya digo, esa representación territorial, pero configurando una nueva distribución de escaños que garantiza el cumplimiento de esos objetivos. Y ya sé que la otra gran objeción que se ha planteado es si se puede hacer esta reforma con 23 diputados. Y permítanme que les diga, para contestar a esa pregunta previamente tenemos que dar una serie de pasos. Ya hemos visto cuál es la exigencia legal, tanto del Estatuto como de la Constitución. Por lo tanto, no hay ninguna exigencia legal para ninguna norma, ni siquiera para aquellas que regulan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, que exija una mayoría por encima de esa. Pero además deberíamos de preguntarnos, ¿nuestro modelo electoral, nuestro sistema electoral? No lo estamos cambiando. No engañemos a los ciudadanos. Esto es una reforma de la ley electoral existente, pero no hay un cambio de modelo ni hay un cambio de sistema electoral. Nos movemos en lo que marca el Estatuto y encima acogiendo las reclamaciones de aquellos partidos que ya digo que pretendían
que se mantuviese la representación territorial y, además, con los mismos parámetros que establecía la ley electoral del año 86. Pero, además, depende de una segunda cuestión el responder a esta pregunta, del método que hayamos empleado. Y si estoy algo especialmente satisfecho, es precisamente el camino que ha recorrido Asturias, este Parlamento, hasta llegar hoy aquí a esta votación sobre este dictamen. Porque creo que es un método que ha respetado absolutamente los derechos de todos los partidos, que ha propiciado la participación, que ha permitido que se escuchen todas las voces de todos los que se han querido expresar, claro está, y hacer algún tipo de aportación, y que se ha movido en el escrupuloso respeto al derecho de las minorías. Y, además, una tercera pregunta. ¿Puede hacerlo un solo partido? No. Creo que no puede hacerlo ni debe hacerlo un único partido político la reforma de un sistema electoral, aunque no sea un cambio de modelo, aunque sea una reforma de aspectos puntuales de ese sistema. Creo que sería, eso sí que sería, romper las normas mínimas de la democracia si un único partido se dedicase a cambiar las reformas electorales, obviándose del diálogo, obviando de la participación y escuchando los argumentos de los demás. Pero aquí, como les decía antes, ni cambiamos el sistema, escrupulosamente democrático, y, además, somos 3 grupos políticos los que estamos apoyando esta reforma. Y miren, el método es muy importante en democracia. La democracia es un método. La democracia es un método de adopción de acuerdos, un método que respeta a las minorías, pero que también respeta a las mayorías. Y un método que no permite que las minorías se constituyan en auténticas minorías absolutas. Como ya les decía, algunos de los grupos hemos renunciado al que era la principal propuesta que llevábamos en nuestro programa electoral, que era la circunscripción única. Hemos renunciado a esto. Para algunas personas no ha sido suficiente. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo de diálogo, un esfuerzo de acuerdo, porque los asturianos están esperando que mejoremos esta democracia, están esperando que les demos oportunidad de participar, están pidiéndonos acercarse al sistema, acercarse a nosotros. Y lo que me gustaría sería escuchar razones. Me gustaría escuchar hoy aquí las razones que pueda tener algún grupo político para oponerse a la igualdad del voto, para oponerse a la proporcionalidad, para que esta Cámara sea la foto real, lo más real posible, de la sociedad asturiana y, además, garantizando la gobernabilidad. Y me gustaría que los grupos aquí expresasen cuáles son las razones para oponerse al desbloqueo de las listas electorales que permita una elección efectiva por parte de los ciudadanos de quién quieren que sean sus representantes. Me gustaría escuchar razones, y no exclusivamente argumentos formales o teóricos. Más allá de todo esto, ya les digo también, abandonen toda esperanza. A todos los grupos de esta Cámara se lo digo, abandonen toda esperanza. Nuestro partido lleva, desde su manifiesto fundacional, desde su primer programa electoral, la reforma de la ley electoral, y vamos a seguir llevándolo. ¿Concluyamos con éxito este camino que iniciamos hoy de reforma electoral en Asturias o no? Y lo seguiremos llevando en Asturias y en cualquier comunidad y en cualquier ámbito donde tengamos posibilidad y capacidad de influencia política. Y ustedes lo saben, no soy desleal, lo saben todos los que conmigo hablaron hace aproximadamente un año para tratar de alcanzar un acuerdo que dotase de gobierno a esta comunidad. Lo sabe el presidente Fernández, lo sabe doña Mercedes Fernández y lo sabe también el señor Álvarez Cascos, el portavoz del Grupo Foro Asturias. No he engañado a nadie, siempre he dicho que este era para nosotros un punto central. Y quien quiera contar con el apoyo de UPyD, presente y futuro, tendrá que comprometerse a esta reforma. Y digo que lo saben todos, y algunos incluso nos hicieron ofertas que van en la línea de lo que hemos recogido en este dictamen. Paso a leer, por ejemplo, lo que son las bases de un pacto de gobierno entre Unión Progreso Democracia y Foro Asturias, un documento que se nos pasó el 14 de mayo del 2012. En ese documento se decía, y leo textualmente, en relación con la propuesta de UPyD de reforma de la ley electoral, Foro sugiere que se podría avanzar en la proporcionalidad reclamada por UPyD sin necesidad de suprimir las 3 circunscripciones actuales, mediante fórmulas de escrutinio de restos en circunscripción única. Esto es justamente lo que hemos incorporado
en este dictamen, la propuesta que se recoge en este dictamen. Por eso decía que abandonen toda esperanza, porque esta seguirá siendo una reivindicación básica y esencial de nuestro partido. Y miren, aquí en esta Cámara, por algunos que nos han negado la reforma, sin embargo, han propuesto una reforma que es absolutamente agresiva, que sí cambia el modelo de reforma electoral. Aquí hay dos grupos que han propuesto iniciativas para reducir el tamaño de este Parlamento de 45 a 35 diputados. Y lo han hecho sin contar con nadie, sin buscar ningún acuerdo, sin considerar que necesitaban contar con el concurso de algún otro partido para sacar esta medida adelante. Una medida que sí cambia los principios del sistema, que sí rompe el juego democrático, porque desde luego con 35 diputados y el actual sistema electoral, esta Cámara todavía agrandaría más los problemas que tiene de injusticia en el reparto del voto y de proporcionalidad. Y además lo han hecho no solo aquí, lo han hecho allá donde han podido y donde han tenido mayoría absoluta. Acaba de pasar en Castilla-La Mancha recientemente, en el día de ayer, donde no solo se ha propiciado un cambio de norma electoral, se ha propiciado un cambio de estatuto. Y lo ha hecho incumpliendo las tres reglas, las tres normas de las que yo les decía antes. No se ha buscado el diálogo, se ha hecho por un único partido y se ha hecho con esa mayoría que aquí se considera exigua de 23, de un solo diputado de diferencia. Y lo ha hecho un único partido. Nos parece que exigir aquí lo que no se cumple en otros sitios, lo que ni siquiera se ha cumplido en esta Cámara, es una teoría del embudo político que nosotros no tenemos por qué aceptar. En definitiva, creemos que se puede negociar y que estamos abiertos a esa negociación. Y, por ejemplo, al Partido Popular le digo, su propuesta manifestada en los medios era que se redujese esta Cámara a 35 diputados. Voy a reiterar aquí ahora mismo lo que ya dije en la comisión, aunque no se haya querido resaltar. En la comisión les dije que yo estaba dispuesto a estudiar esa reducción de diputados y lo sigo estando. Estoy dispuesto a estudiar esa reducción, pero de la misma manera que para nosotros el sistema es negociable, la fórmula es negociable, los principios son innegociables. Y, por lo tanto, si esa reducción afecta a la igualdad del voto de los asturianos, afecta a la proporcionalidad o afecta a la capacidad que tengan los asturianos para elegir a sus representantes, no la aceptaremos. Pero hay fórmulas que pueden garantizar con menos diputados que se cumplan esos principios. Por ejemplo, menos diputados y una única circunscripción. Y vuelvo a reiterar esto mismo que ya dije en el ámbito de la comisión. Como reitero, los modelos, los sistemas electorales son negociables. Podemos hablarlos y discutirlos. Los principios para este partido son absolutamente innegociables y los que les he dicho no los vamos a negociar en ningún caso. Si a pesar de, vaya concluyendo su intervención. Si a pesar de esta oferta, de esta apertura de diálogo, de esta propuesta, creo que sensata, razonable y justa de reforma electoral, que además yo creo que daría un impulso, no solo en Asturias, sino al conjunto de España, a esa regeneración democrática que tanto hace falta, si a pesar de todo eso la idea de consenso se sigue imponiendo como un absoluto, si lo que pretenden es entronizar la facultad de decir no de cualquier manera, no sin razón, y lo pretenden hacer por encima del compromiso de emprender reformas viables y se instaura un verdadero bloqueo institucional, les anuncio que en ese caso no tengan ninguna duda. Parafraseando al profesor Sosa Wagner en la introducción del magnífico libro de Thomas Darmstadt, La trampa del consenso, entonces, en ese caso, en nombre de la racionalidad política y contra el desarme del Estado, entonces, sin ningún género de dudas y con toda la intensidad y con todas las consecuencias, ejercitaremos el derecho democrático por racionalidad política, el derecho democrático al disenso. No tengan ninguna duda.